En el marco de estas elecciones presidenciales, las mujeres son protagonistas y una de ellas es María José Pizarro. Bienvenida al Bolivarense. ¿Y por qué poner su nombre a consideración hoy a la presidencia de la República? No, pues primero saludarte, Santiago, a toda la gente bella que sigue el Bolivarense, un gran abrazo. Y bueno, yo hago parte de un espectro político en el país, que es el progresismo en Colombia, y por lo tanto lo que aspiramos no es solamente a garantizar la posibilidad de un segundo gobierno progresista, sino hacerlo también con el propio tono, recogiendo los aprendizajes, los errores, lo bueno, lo malo, lo que haya que corregir, para poder darle un impulso no al progresismo, sino a Colombia. Bueno, yo aspiro porque creo que, en primer lugar, Colombia necesita definitivamente quien la cuide, quien ayude a sanar las heridas, quien pueda no solamente oír, sino escuchar, quien pueda dialogar con todos los sectores políticos y cómo podemos construir un plan de nación que nos incluya a todas. Hoy, María José considera que la gente quiere volver a elegir un gobierno de la línea del presidente Petro. No, depende del espacio donde estés, pero en este momento evidentemente hay un país que se divide en distintas tendencias. Nosotros, pues por supuesto, hemos logrado construir una base política sólida, de credibilidad, de gente que muchas veces se ha sentido excluida de la nación, que no ha podido hacer parte de la nación colombiana y que representa pues un porcentaje muy amplio, así que nada está ganado en este momento, pero nosotros caminamos con la certeza de lo construido, con la certeza de que quienes hoy hacen parte del país y antes estaban en la marginalidad están dispuestos a seguir construyendo a Colombia, a darle una segunda oportunidad a un gobierno progresista. Hace poco alguien decía, estoy seguro que la próxima presidenta es una mujer. ¿Usted también cree lo mismo? Sí, yo creo que un gobierno femenino nos va a ayudar a resolver los problemas del país. Yo estoy aquí para cuidar la nación colombiana. Creo que la primera mujer tiene el objetivo, tiene la responsabilidad de unir a Colombia, de ayudar a construir una sociedad mucho más fuerte, con potencial hacia el futuro, y que Colombia no sea un país marginal dentro del mundo y en América Latina, sino que pueda tener una voz muy fuerte. Así que sí, creo que tenemos una responsabilidad inmensa, pero no se trata de cualquier mujer. Eso también tenemos que tenerlo claro. En esta contienda mujeres hay muchas. ¿Aunque el progresismo solo está María José o quién más está? Bueno, está Carolina Corcho, hemos venido conversando también Susana Muhammad, pero bueno, por ahora pues yo creo que el respaldo de los colombianos y de las colombianas me ponen a mí dentro de esas figuras relevantes del progresismo. ¿Claudia no estaría en el progresismo actualmente? Pues ella misma lo ha dicho. No solamente se ha alejado en términos formales, con ella ahí misma lo dijo, no construiría ningún tipo de alianza con el sector progresista, pero lo peor es que en términos ideológicos de sus posturas está completamente alejada, es contraria. Nosotros no defendemos el fracking, nosotros creemos que tenemos que cuidar los recursos naturales de nuestro país, que tenemos que avanzar hacia transición energética, que lo único que define el progreso de Colombia no es la extracción de minerales, creemos en la diversificación de la economía, y lo que Claudia propone definitivamente es opuesto a lo que nosotros defendemos. ¿Qué pasó ahí? Porque ella en algún momento tenía mucha afinidad, fue parte de la campaña del presidente actual. ¿Qué pasaría en ese camino? Pues yo creo que son los oportunismos de la política y la incoherencia. Si hay algo que no le perdonan a un político es la incoherencia, y Claudia ha actuado como una profunda incoherencia y ha entregado sus principios con tal de conseguir votos. Y ella dice que es porque el gobierno Petro fue corrupto. ¿Usted qué le respondería a ella? Bueno, habría que revisar muy bien su ejercicio en la alcaldía, pero lo cierto es que evidentemente la corrupción es un mal que ha corroído a Colombia, que la izquierda no está exenta, y eso ha pasado en este gobierno, tenemos que admitirlo, pero lo que nosotros sí le hemos pedido a la justicia es que actúe con diligencia, que devele las verdades. Nosotros no nos sentimos orgullosos de lo que ha pasado, pero sí, inclusive el presidente Gustavo Petro le ha pedido perdón a la sociedad colombiana por los actos de corrupción que han sucedido en su gobierno, cosa que no había sucedido con ningún otro gobierno, sino que además nosotros pedimos actuaciones diligentes, y cualquier persona que esté involucrada en un escándalo de corrupción no solamente tiene que salir del gobierno, sino que nosotros hemos pedido se hagan a un lado, porque esta fuerza política tiene que preservar sus principios, su coherencia y la visión de país que defiende.
también en la opinión pública se dice, hay algunas personas dentro del gobierno que no representan el progresismo. Dicen María José Pizarro, una persona que sí lo representa, pero ponen el ejemplo de Roy Barreras, de Armando Benedetti. ¿Para usted eso es cierto? ¿Ellos no representan el progresismo? Pues evidentemente tienen unos ideales y no vienen de la historia del progresismo, pero yo creo que hay dos cosas que tenemos que tener en consideración. La primera, este es un gobierno y ha sido un gobierno de convergencia. Nosotros hemos hablado desde el primer día de la necesidad de constituir un frente amplio, demócrata, humanista, liberal, que defienda y que en un momento tan coyuntural como el que estamos en el mundo sea capaz de defender los logros de la humanidad que durante siglos hemos construido en términos del humanismo profundo que debe definir a quienes defendemos la humanidad y defendemos la vida y defendemos la democracia. Nosotros lo que le pedimos a la gente que llegue es que se alejen de las prácticas corruptas. Yo critico la forma en la que se ha hecho tradicionalmente la política en este país. Y quiero invitar a los bolivarenses, a los colombianos y a las colombianas a que realmente en su ejercicio de voto de verdad castiguen a quienes hoy han convertido la política en un eterno chantaje y en una transacción. Lo como se ha hecho política tradicional en Colombia debe cambiar. No podemos seguir aupando y dándoles espacios políticos a quienes convierten la política en un ejercicio de extorsión. Ayer se hablaba de la consulta popular en el debate y María José lanza unas declaraciones contundentes frente a Efraín Cepeda. ¿Usted hoy considera que él es esas personas que usted menciona que deberían ser castigados? Pues por supuesto creo que es una persona que ha actuado desde la mezquindad política, que ha puesto sus intereses personales y sus financiadores por encima de los intereses de la población colombiana y que ha actuado desde el autoritarismo. Hoy se pide respeto a las formas de una persona que no ha respetado ninguna de las formas, que no ha permitido el debate democrático en el Congreso de la República, que ha recurrido a las irregularidades, a las mañas, a la trampa. María José estaba ahí en el momento. Yo estaba en ese momento. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Pues bueno, eso tiene una historia y es bueno hacer memoria. En primer lugar, se hunde la reforma laboral sin ningún tipo de debate. El senador Fabián Díaz apela el hundimiento de la reforma laboral. Esta apelación está 2 meses durmiendo el sueño de los justos en uno de los anaqueles, de los cajones de Efraín Cepeda. Luego, la consulta popular empieza a generar respaldo de millones de colombianos y de colombianas en las calles y además medido por las encuestas. Y en ese momento, muertos del susto, cuando ya se radica la consulta popular, entonces deciden despertar a la cenicienta, que es la apelación. Y deciden por fin, después de 2 meses de insistencia, ponerla en consideración, justo antes de que se votara la consulta popular, saltándose el reglamento de la ley quinta que establece que primero se tiene que avanzar en la discusión que ya está abierta. No, aquí ponen la apelación por delante y luego se saltan. En tiempo récord fue una votación express de menos de 3 minutos en un asunto tan importante que debía ser debatido. No leen ningún concepto favorable o desfavorable, ni siquiera leen el documento radicado por el gobierno, que es algo que se estila. ¿Qué sentía en ese momento, María José? No, pues indignación absoluta. ¿Qué hacía en ese momento? ¿Gritaba? ¿Qué hacía? No, pues yo exigí todo el tiempo los derechos, apelé las decisiones, las apelaciones fueron desatendidas y además pues también intentando generar un poco de calma porque pues la situación no se podía salir de madres, como dicen. Sencillamente había que mantener la defensa en el término de lo que legalmente es posible, con la razón, porque teníamos la razón en nuestras quejas, en nuestras apelaciones, y lo que estamos es esperando que la justicia actúe y nos diga si se presentaron o no irregularidades. Nosotros estamos convencidos de que sí se presentaron. Bueno, y para cerrar ese tema de la consulta, ¿qué cree que va a pasar, María José? ¿Que se va a aprobar definitivamente en el Congreso o que ya va a tener que sancionarse un decreto? ¿Qué va a pasar? La reforma laboral, nosotros no vamos a aceptar una reforma que vaya en detrimento de los derechos de los colombianos. Es que, mira, una persona que va a recibir el pago por sus horas extras implica que si trabaja 2 o 3 o 8 horas al mes, eso es lo que vale el arriendo. O sea, las horas extras, los 12 puntos de la consulta anticorrupción son los mínimos de la gente. Y nosotros no vamos a ir en detrimento de los derechos de las personas. Esto tiene que quedarles perfectamente claro, con la misma fuerza, con la misma determinación
que nos ha caracterizado, vamos a defender los derechos laborales de los colombianos y de las colombianas, la dignidad, la posibilidad de construir un futuro, de recuperar derechos para construir oportunidades. Eso es lo que vamos a defender en el Congreso de la República y bueno, dependerá de las decisiones también de la justicia si la consulta popular va. En mi criterio va, porque se cometieron irregularidades. María José, ¿se uniría en algún momento con Gustavo Bolívar o no? Nosotros hemos hablado, hacemos parte de la misma fuerza política. Yo creo que aquí se trata es de cuidar el proyecto político, de permitir que exista una candidatura unitaria que represente a esta fuerza política y que nos permita competir con éxito, ganar las elecciones en el 2026. Ya veremos quién es la persona más idónea y a quienes los colombianos y las colombianas finalmente le dan su abrazo y le entregan la posta para continuar este segundo gobierno progresista. Sé que se nos van a escapar muchos temas, pero hoy empieza un año donde ustedes van a tener mucho por hablar y aquí la seguiremos esperando. Y quiero terminar con esta pregunta. Es elegida presidenta. Después de 4 años de su gobierno, ¿cómo se imagina Colombia? Gobernando. En primer lugar, me imagino un gobierno de respeto con los otros, con las otras, un gobierno que dialoga, que escucha, un gobierno que organiza, que planifica, que es capaz de construir un equipo sólido, fuerte, con conocimiento y compromiso, que llega a resolver los problemas de la nación colombiana. Bueno, ella es María José Pizarro, que también participa en esta carrera por la presidencia de la República y en el Bolivarense les llevaremos todos los candidatos en este ejercicio democrático. Chao, chao.